7 de la mañana con 33 minutos. Ahora sí vamos a darle el buenos días al doctor Alfonso Zambrano Pasquel para analizar un tema que el día de ayer realmente fue noticia. Y es que el tribunal conformado por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho declaró nula la sentencia por peculado que pesa sobre el ex vicepresidente Jorge Glass y 6 personas más en el caso Singue. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con la nulidad de este proceso, ¿qué pasará con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? ¿Se debe ordenar la inmediata salida del ex vicepresidente? Buenos días. Muy buenos días, doña Lorena. Mire, sí, esta es una consecuencia inmediata o de inmediato cumplimiento, porque el ex vicepresidente desde diciembre del año 2020 tiene el derecho a que se reconozca el cumplimiento del resto de la condena en libertad, lo cual significa que no era un acto de declarar la nulidad o una revocatoria de la condena, sino en el sistema o régimen progresivo debía determinarse ya su libertad. Esto lo ha observado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han llamado la atención al Ecuador por no cumplir con estos estándares que están previstos en la ley. Recordemos que 2 o 3 jueces, cuando se les pidió la unificación de la pena para acogerse al régimen, dijeron que estaba pendiente precisamente el caso Singue, que ha sido declarado nulo, y ya podemos dar algunas razones por qué se ha declarado la nulidad. Pero es que lamentablemente, y como yo he dicho en otros momentos y en otra entrevista, el tema de la unificación de la condena debiera funcionar por el imperio de la ley, por el imperio del derecho. Es decir, ¿qué significaba o significaría eso? Que la condena más alta absorbe a la menos alta o a las menores. Entonces, si eso hubiese sido por el Ministerio de la ley determinaba, cumplido el tiempo previsto para el cambio de régimen, simplemente se aplicaba el cambio de régimen, pero como se busca acudir al marco normativo, a esa estrategia que determina que jueces, por claras connotaciones políticas, niegan el reconocimiento de derechos como este, sigue privado de la libertad. Si una persona tiene derecho a un régimen, más allá de que yo he hablado en algún momento también sobre las medidas sustitutivas al cumplimiento de la pena, pero se trataba solamente de cambiar de régimen y eso no se admitió hasta ahora. Ahora, en el tema de fondo, hay que recordar, porque es necesario que se sepa, he escuchado que alguien dice, el propio procurador me parece, que se haya declarado nulo el proceso no significa que se lo haya absuelto. Ay, mire, qué grave que eso se diga, porque si el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y de justicia, los tres que estamos en este momento conversando, y cualquier persona, y todos, gozan de lo que el profesor Zavala Bacarito decía, el estado de inocencia. La inocencia no tiene que probarse, no tiene que presumirse. Somos inocentes. Cuando se declara la nulidad del proceso, significa que frente a esa imputación sigue persistiendo el estado de inocencia, que es una garantía constitucional. Ahora, si les parece bien, veamos el caso, por qué se sustanciaba el caso Singue y por qué razón se declara la nulidad. El objeto jurídico de ese proceso era una imputación de un delito de peculado. ¿El peculado qué es? Es el abuso de dinero público. Pero para que haya peculado tiene que haber un perjuicio. Un perjuicio para el Estado, un beneficio para terceros. Pero en este caso, en particular, nunca ha habido un perjuicio en contra del Estado ecuatoriano por el contrato, la contratación petrolera o el contrato Singue, sino que por el contrario, ha habido beneficio, así lo determinan informes técnicos que se han realizado. Y hay que recordar también que ya ha habido observaciones al procedimiento y no solo también al tema del informe de Contraloría al que nos vamos a referir.
mismo Observatorio de Derecho y de Justicia, OEDJ, recogió la veeduría realizada al caso Singer. Y hay que recordar también que en mayo del año 2022, un tribunal de arbitraje internacional, no ecuatoriano, constituido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió un laudo arbitral, laudo final, confirmó que la actuación del Ecuador fue ilegal al violar el contrato y además dispone que el Estado ecuatoriano tiene que indemnizar a la contratista. O sea, ya tiene el Estado ecuatoriano responsabilidad internacional por la forma como irrespetó el contrato Singer. Ahora, de cara a la realidad, este proceso tiene como eje central un informe de la Contraloría, un informe incluso que no fue realizado por técnicos, como manda la propia ley, sino por personas que fueron nombradas por el ex contralor Pablo Celi. Ahora bien, la orden de trabajo por el caso Singer es del 12 de septiembre del año 2016, y el informe aprobado se hace el 1 de agosto del año 2019, casi a los 3 años, cuando la ley dice que hay un plazo de hasta 180 días para que la Contraloría entregue un informe. Esa es la razón de fondo por la cual se declaró la nulidad del informe de Contraloría. Doctor, establecido esa primera parte, buenos días, doctor, permítame interrumpirlo. Establecida esa primera parte, hablemos el escenario que hay alrededor del tema, porque es la connotación de esta decisión que ha tomado la Corte Nacional de Justicia, en que se declara nulo todo lo actuado en este proceso. Usted lo ha explicado, ¿verdad? La sentencia contra Jorge Glass y otras 7 personas quedaría, dice, primicias insubsistentes, y de esta manera el ex vicepresidente indica que quedaría únicamente con 2 sentencias en firme: los 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y el otro tema es de 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. Y mire cómo coinciden los temas, porque luego de que la Asamblea Nacional tomó la decisión la semana anterior, ante la conmoción social que hubo en el país de tantos asesinatos de policías y ciudadanos en manos del sicariato que está vinculado a los carteles de México, de Colombia y de tantos otros países que han invadido nuestro Ecuador, ahí la Asamblea tomó la decisión de llamarlo nuevamente al presidente Lasso para intentar retomar un juicio político o una muerte cruzada. Se indicó que eso, lógicamente, originó una reacción inmediata del gobierno, que una acción estratégica del presidente Lasso imitó lo que hizo Bukele y con los militares tomaron el control de las cárceles penitenciarias y aplicaron la mano dura con imágenes muy parecidas a las de El Salvador. Y eso le dio oxígeno al gobierno. Y arregló seguido, ¡pac!, cayó encima el tema del caso Sobornos, en el que en la Asamblea Nacional también se dio el debate sobre ese tema. A propósito, doctor, hoy día está aquí en Guayaquil para dialogar con la prensa el doctor Baltasar Garzón, este juez célebre, ¿verdad?, que viene a hablar precisamente sobre el caso Soborno, en el que también tiene 8 de cárcel por cohecho el ex vicepresidente. Entonces, en este escenario, doctor, ¿cómo se puede esperar que un juez decida si el ex vicepresidente ya es candidato o no a la prelibertad? Dice que depende de qué legislación se aplique, pero más que eso, dependerá de las presiones políticas que están en conjunto en este tema, porque con el caso Soborno cayó el caso Singer también, justamente esta respuesta, pero ya viene la contraparte y la guerra mediática en la que se está englobando que todo esto se trata de ponerle una cortina de humo para no sancionar a los corruptos del gobierno de aquel entonces, doctor. Lamentablemente el lawfare, la guerra jurídica, y una guerra que es demoledora, sigue vigente, se mantiene. Mire, la Contraloría emitió ese informe fuera del plazo.
Por eso es que no solo es que la Corte Nacional declara la nulidad, sino que un tribunal de lo contencioso administrativo declaró sin valor el informe por ser extemporáneo. Y aquí surge la teoría que yo desarrollo hace muchos años, alguna publicación en libro del año 2010, sobre prueba ilícita y los frutos del árbol envenenado. Este documento, porque en el año en el que se inicia este proceso Singue, era un presupuesto importantísimo el informe de Contraloría. Y si ese informe es nulo, no entiendo cómo pretendería la Fiscalía General del Estado iniciar otro proceso a base de un documento que no tiene valor alguno, declarado en la vía contenciosa administrativa y hoy declarado por la Corte Nacional. Pero sí, la guerra jurídica se mantiene, se busca distraer la atención y no solo está el profesor y extraordinario ex magistrado español Baltasar Garzón para analizar el tema, el caso Soborno, sino también un ex magistrado argentino y ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Ese para muchos, como para mí, es el penalista más importante de esta parte del mundo hispanoparlante. Entonces, estamos hablando de dos pesos pesados que vienen al Ecuador con el conocimiento que ya tienen del proceso. Simplemente yo digo para ratificar el abuso sistemático que se dio en el caso Soborno, porque incluso ahora uno de los jueces que suscribe la declaratoria de nulidad es la doctora Daniela Camacho, que fue la jueza del caso Soborno, que actuó en otro caso porque el supuesto plagio a este ciudadano Valda, que no se quería ser candidato a la esquina del barrio, no sé a qué, pero recordemos que incluso le dio una medida sustitutiva al presidente Correa y le exigió que se presente en Quito cuando él vivía en Bélgica. Es una barbaridad. Eso fue premeditado para después ordenar la prisión. Pero seguramente ante lo demoledor que resultaba la realidad histórica del manejo de este caso Singue, que es uno más de los procesos que han tenido un gran sesgo de criminalización mediática, porque se lo mal utilizó ¿para qué? Para mantener en prisión todavía al ex vicepresidente Jorge Glass. Y sobre esto de la ley que se aplica, miren, hay un principio universal que se llama de la favorabilidad. Y cuando yo he sostenido que procede la unificación, es decir, una pena única, porque ese régimen estuvo vigente al tiempo en que se imputan los hechos, aunque luego el Código Orgánico Integral Penal hace referencia al principio no de la unificación, sino de la acumulación, que significaría sumar. No, aquí debe declararse la unificación, que se parte la condena más grave, 8 años, absorbe a la menos grave. Y aunque el código no estuviera vigente, ahí se aplica un principio que se llama de la ultraactividad de la ley, o sea, sus efectos se siguen proyectando espacialmente, temporalmente. ¿Por qué? Porque son de beneficio. Y la propia Constitución dice que si hubiera dos disposiciones incluso y leyes que fuesen contradictorias, se debe aplicar aquella que sea más favorable. Doctor, en el ámbito jurídico todo está claro. Y esta nulidad, como usted lo indicaba, pues prácticamente declara inocente a Jorge Glass y a los otros procesados. Pero sin embargo, usted sabe que aquí en el país se impone el poder político. ¿Cómo tener la confianza que realmente este fallo sea respetado y no venga el poder político y esa justicia a la carta que lamentablemente existe en el país y no le permita la salida al ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Existe esa posibilidad frente a cómo se maneja la justicia en el país? ¿En manos de qué juez, doctor, quedará esta última etapa? Bueno, como este momento está cumpliendo la pena en la cárcel 4 de Quito, tiene que ser ante un juez de garantías penitenciarias de Quito. Ya no está en Cotopaxi, no está en La Tacunga, no está en el lugar de su domicilio, que es Guayaquil, que debiera ser en Guayaquil. Hasta una concesión de derecho internacional humanitario. Dice que las personas que están privadas de la libertad y con más razón cumpliendo la pena, debieran estar en el domicilio, en su lugar de origen. ¿Por qué?
porque es más fácil que la familia incluso lo pueda visitar. Pero bueno, está en Quito, entonces tendrá que ser un juez de garantías penitenciarias, y si niega, pues habrá la opción de presentar un nuevo habeas corpus, que podrá recurrir en su momento como una medida extrema, incluso a la propia Corte Constitucional. Pero mire, se está desatendiendo los criterios y pronunciamientos de órganos de Naciones Unidas y del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en el fondo hay un proceso de revictimización en contra del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Entonces, en el margen de lo posible, puede ocurrir que haya todavía la persistencia en negar un derecho al que tiene acceso el ex vicepresidente. No es que simplemente trate de que lo beneficien con algo, que es una expectativa. Es un derecho que hasta hoy no se le ha reconocido. Ese es el punto, don Aldo. Doctor, ¿cómo queda el caso de las dos sentencias en firme, los 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de Brecht, que también está activo, y el tema de los 8 años por cohecho en el caso Sobornos, doctor? Está por cumplir 5 años. De acuerdo con el régimen, él tiene derecho a la prelibertad. Simple y sencillo, por el tiempo efectivo de cumplimiento de la pena. Hay que pensar que no es ni 6 meses, ni 1, ni 2 años, tiene 5 años privado de la libertad. Es bastante y mucho tiempo. Entonces, él tiene absoluto derecho a ser puesto en libertad para seguir cumpliendo el resto de la condena. Pero estos tiempos de lawfare por ahí se inventarán, es creíble, algún otro proceso. Y en este tema del caso Singue, el estado de inocencia nunca lo perdió él, ni las otras, me parece, 15 personas más. Doctor, la pregunta del millón es, si las penas de Glass suman 14 años, se indica que va a depender de un juez cómo se computen, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo debe cumplir todavía en prisión antes de acceder al beneficio de la prelibertad? Esa parte... Ya no serían 14 años. Explíquenos esa parte, doctor. No, es que el tema de la unificación es una cosa frente al tema de la absorción y el tema de la acumulación. En la acumulación debe tratarse de delitos que se perpetran o se cometen mediante lo que se llama un concurso ideal. O sea, con una misma conducta se cometen diferentes delitos. Estoy pensando en un acto terrorista, donde ya poner una bomba ya es delito. Pues usted le suma que hay la destrucción a la propiedad privada y le suma que hay la muerte de personas, eso es concurso ideal. Con un solo delito se cometen algunos. Allí sí cabe sumar las penas por los diferentes delitos. Pero en el tema de un concurso real, es decir, que se trata de delitos cometidos en diferentes momentos, debe subsistir y aplicarse el criterio de la absorción. El delito más grave absorbe al menos grave. Ese es el criterio estrictamente técnico para resolver este tema. ¿Por qué procede la unificación y no la acumulación? Doctor, en estos días, ayer, antes de ayer, se llamó a la Asamblea Nacional al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, precisamente para hablar sobre la trama de corrupción en Petroecuador. Un caso ya con sentencia, pero que la Asamblea Nacional, a través del presidente de la fiscalización, quería nuevamente reactivar este tema. Como jurista le pregunto, ¿es competencia de la Asamblea Nacional llamar a un exministro que ya está sentenciado y no intervenir aquí la Fiscalía? ¿Cuál era el propósito de tener al señor Capaya ahí para que diga lo que yo había dicho? Bueno, se buscaba el show mediático, eso era, porque debiera quienes promovieron este show por parte del ciudadano Carlos Pareja Yanuseli, se olvidaron de algo, que ya la Fiscalía ha dicho que nada de lo que el ciudadano Pareja Yanuseli decía aportar tenía algo realmente de novedad.
porque todo estaba aprobado en el proceso, o los procesos, porque el señor tiene creo que 7 procesos condenados y como 5 más todavía en expectativa. Ya la Fiscalía ha dicho, lo que el señor diga no es relevante porque no es importante, nada nuevo aporta. Ahora se está inventando papelógrafo, él dice que sabe todo, pero incluso hay una situación grave, dice que él le llevó dinero al ex fiscal general Galo Chiriboga. Entonces él está reconociendo que cometió un acto de cohecho y el cohecho es imprescriptible, es decir, él habría dado la pauta para que le inicien otro proceso por un acto de corrupción, del que no hay pruebas sino la afirmación de él que fue a un X hotel y ahí le entregó dinero porque le había pedido y Alex Bravo le dio el dinero. Es decir, hay una suerte de magia en esta comparecencia, de juegos pirotécnicos que no van a llegar a ningún lado y que además a él no lo beneficia. Porque por mala asesoría o por desesperación, él decidió venir al Ecuador. ¿Por qué? Porque él tenía un problema con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay que preguntarle por qué vino al país. Porque en Estados Unidos tenía una investigación abierta y si dicen que él quiso cooperar en Estados Unidos, el Departamento de Justicia no le aceptó, porque probablemente lo que estaba diciendo era mentira, como pasa ahora, y simplemente no le aceptó y él huyó de Estados Unidos. Huyó de Estados Unidos, ¿por qué? Porque así como pasa con este ciudadano ahora, Nielsen y otros más, y ha pasado con Poli. Una vez que Estados Unidos tiene suficientes elementos, lo toma preso. Y antes que ocurra, como ha pasado con Pérez también, los hermanos Pérez. Por esa razón él vino al Ecuador. Y una terrible, una equivocación de parte de él y de sus abogados. Si él dice que venía porque iba a dar información por una suerte de acuerdo de delación premiada, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que tener una prueba de que efectivamente había un acuerdo. Si hubiese sido así, él tenía derecho a la 10ª parte de la pena mínima, de una pena irrisoria. ¿Por qué? Por la cooperación. Pero él no tiene un acuerdo de delación, nunca por lo menos no aparece, consecuentemente él vino a la boca del lobo y por eso tiene 7 condenas y tiene 5 procesos más abiertos. Fue un error terrible, una pésima asesoría. Si él creía que en Ecuador podía ser beneficiado, tendría que haber sido reglas claras. A ver, esto es lo que yo voy a aportar y yo necesito un acuerdo de delación premiada debidamente estructurado. Por eso él no puede exhibir ningún acuerdo. Sí hicimos un acuerdo que fue con el ministro del Interior, José Serrano. Y ahora la Fiscalía le dice, usted con nosotros no ha hecho ningún acuerdo, señor. Y usted no aporta nada que pueda servir para colocarlo usted en la situación de privilegio de ser un cooperador eficaz, etc. Por eso, esta ida de el ciudadano Pareja Yanocelli a la asamblea en nada lo beneficia, más allá del show mediático. Correcto, de doctor. Él y de quienes lo convocaron. Doctor, aclarado el tema de la presencia del ex representante del área petrolera, Carlos Pareja Yanocelli, en el caso de sobornos, retornando para finalizar con el caso Singue, la Fiscalía ha señalado que al existir una prohibición expresa para apelar la nulidad, va a interponer un recurso horizontal, es decir, significa la aclaración y ampliación de la sentencia, aunque esto aclara, ¿verdad?, no cambia el fondo de la misma. Esta parte sería importante nos explique, y también la otra partecita que quedó en el limbo, respecto a que cuando a Glass se lo juzgó fue con el Código Orgánico Integral Penal derogado, y ahora hay un Código Orgánico Integral vigente. Esos dos elementos, usted que es experto en criminología, en derecho penal y constitucional, doctor, ¿cómo deben tomárselo? ¿Cómo se lo debe aclarar? ¿Verdad? Adelante. Primero tenemos un código que estuvo vigente, le ponemos código A, y luego el código que lo reemplaza, el código B, Código Orgánico Integral Penal. En esta expectativa de tener 2 códigos, lo que yo hace un momento expresaba, el principio de la ultraactividad, significa que
aunque el código A ya no esté vigente, si era aplicable al tiempo de los hechos que se imputan y tenía disposiciones más favorables que la del código B, subsisten en el tiempo esas disposiciones favorables de un código derogado. Es lo que se llama el principio de la ultraactividad de la ley penal más favorable. Y la propia Constitución dice que si hay disposiciones o códigos que tengan disposiciones contradictorias, se aplicará de la manera que más favorezca a los derechos del justiciable. O sea, ese es el indubio pro reo del que tanto se habla, doctor. ¿Perdón? Ese es el indubio pro reo del que se habla. Claro, es el indubio pro reo. Es decir, hay contradicción entre dos cuerpos legales y se aplica la que sea más favorable al reo. Correcto. Usted lo dijo con propiedad, don Emilio. El otro tema era la aclaración y ampliación. Mire, a lo largo de mis años como abogado, más de 45 años en ejercicio como abogado litigante, la aclaración es decirle al juez, oiga, lo que usted dijo en esta parte está oscuro, por favor, póngale luz. Los jueces dicen, siempre, no hay nada que aclarar, el fallo es suficientemente expedito, comprensivo, consecuentemente se niega la petición de aclaración. Y la ampliación es un recurso que se llama horizontal porque se propone ante el mismo juez. La aclaración es decirle, oiga, usted, estos eran los hechos en materia de la controversia, 1, 2, 3, 4, 5. Usted resolvió 1, 2, 3, no ha resuelto el 4 y el 5. Le pido que usted amplíe el fallo para que resuelva 4 y 5. Pero eso no cambia el fondo, ¿no? Y aquí le va a decir, todos los hechos en materia de la controversia han sido debidamente resueltos y en consecuencia no hay nada que ampliar tampoco. Doctor, ¿cuántos días tomará el trámite para la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass? Porque el abogado el día de ayer dijo que iba a actuar inmediatamente. A ver, primero, hasta donde yo sé, la sentencia que se declara la nulidad, esta información que hemos conversado, es lo que se conoce por lo que se llama haber hecho saber la sentencia de manera oral. Hay que esperar que se notifique. Y cuando se notifique pasan los 3 días para que quede ejecutoriado. Una vez que haya transcurrido este tema de la aclaración y la ampliación. Entonces, pueden pasar algunas semanas, pueden ser 2 semanas, 3 semanas. Entonces, yo no sé cómo iría el abogado del ex vicepresidente en este momento corriendo con un escrito a presentar si todavía no está notificada la sentencia en el caso Singer. Debiera esperar que sea notificada. Yo sostuve y sigo sosteniendo que no tenía nada que ver la expectativa del caso Singer, más allá que había anticipado por la serie de violaciones a la ley que se iba a declarar nulo. Pero yo decía, es que el juez tiene que resolver sobre hechos presentes. Los hechos presentes y existentes, ¿cuáles eran? Las 2 sentencias en firme. Sobre eso debió haber resuelto. Pero tomaron la expectativa de decir, es que como todavía no se sabe lo que se va a resolver en el caso Singer, no puedo resolver. Y yo les dije a ustedes alguna vez un comentario, ni que el juez fuera un brujo, Calimán. Lo mandamos para la fiesta de octubre que pasaron de Navidad al circo. Doctor, que se ponga un turbante con una bola y adivine qué va a pasar. Ya, ¿Por qué jugar adivino? Tenía que resolver sobre casos concretos. Y eso es lo que los jueces no hicieron. Correcto. Ahora, la última inquietud mía muy breve, porque ya tenemos en línea también al sociólogo Henry Llanes para hablar de esa otra papa caliente que es el Seguro Social. Doctor, ¿cuánta libertad, cuánta garantía va a tener el juez para decidir en un caso sobre el que, como dice el pueblo, le van a estar respirando en la nuca las presiones políticas? Mire usted, recién se acaba de absolver al juez, ex juez Juan Domingo Paredes, a quien por el caso del diario El Universo se lo dejó también en el limbo, sancionado, después de que tomó una decisión. ¿Cuánto va a tener de libertad para actuar este juez y acogerse a lo que dictamina el proceso en sí, o
a las presiones políticas de todo olor, color y sabor que generan todos los casos alrededor del expresidente Correa y de quienes lo acompañan. Doctor, con esto finalizamos. Bueno, mire, para finalizar, y gracias por la invitación. Bueno, ahí tiene un ejemplo el juez que vaya a resolver de la actuación que ha tenido la jueza Daniela Camacho, la doctora Daniela Camacho. A pesar de que incurrió en errores terribles en el caso Soborno, hoy ha tenido el valor de reconocer que este proceso es nulo. Bueno, hay un ejemplo que puede ser bien imitado por un juez que actúe acorde al derecho, a la normativa constitucional y a la normativa internacional. Gracias. Doctor, muchas gracias por ayudarnos a aclarar el panorama respecto a este tema que nos permite pues separar el trigo de la cizaña, lo que significa el derecho al que tiene todo ecuatoriano para acogerse dictaminado en las leyes, en los códigos, en los tribunales, y lo que es la parte mediática y su guerra, más los intereses económicos, políticos y más que nada electorales, porque estamos en preproceso electoral y ya sabemos lo que está pasando en el país. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doña Lorena, don Emilio, tengan muy buenos días. Muy gentil. Muy gentil, gracias. 8 de la mañana.